Las encuestas del CIS siempre son polémicas. Se acusa al Ejecutivo de turno de manipular los resultados y de cocinar, lo decimos entre comillas, el sondeo para beneficio del partido gobernante. Curiosamente, los resultados de hoy nadie los cuestiona. ¿Por qué será? ¿Es que será por descontado que esta vez sí la encuesta es un reflejo fiel de lo que se vive en España? Es la noticia más importante del día. Repasamos ya las 5 W. Beatriz Rojo, muy buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. El PSOE pierde la segunda posición en intención de voto en detrimento de Podemos. La formación de Pablo Iglesias sigue su escalada imparable y se sitúa a algo más de 3 puntos del Partido Popular, que sigue como líder en solitario. El dónde es claro, la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que se publica cada 3 meses. Es un reflejo de lo que ocurriría en España si se celebrasen elecciones generales. Y llegamos al quién. Son varios los protagonistas. Pedro Sánchez, como líder del PSOE, sitúa a su partido por primera vez en democracia como tercera fuerza política. El mérito, sin duda, también es de Pablo Iglesias, que aprovechándose de la crisis y de la corrupción ha conseguido uparse al segundo puesto en intención de voto. El cuándo, la encuesta se llevó a cabo entre el 2 y el 12 de enero, pero podría ser perfectamente el espejo de lo que ocurriría en noviembre de este año con las elecciones generales. La pregunta es, ¿aguantará el efecto Podemos los 10 meses que aún les quedan? Y llegamos por fin al cómo. Bueno, pues el cómo es fácil, ha sido en varias ocasiones. ¿Cómo ha llegado Podemos a ser una fuerza política? Son varios los motivos. En primer lugar, con un discurso basado en la envidia y en el caos institucional y de corruptelas que vive España. Se ha beneficiado de la promoción casi con alfombra roja que algunas televisiones le han hecho, y por último, haciendo que cale el mensaje de que el auténtico rival de la derecha es su partido y no el Partido Socialista. Nos queda un último interrogante, el por qué. ¿Por qué Podemos ha pasado al PSOE? Editorial con Kiko Méndez Monasterio. Buenas noches. Además de llevar a España a la ruina, Zapatero también llevó a su propio partido al desastre. Hoy lo hemos comprobado. Y es un consuelo muy breve, porque ahora nuestro país vive el momento más convulso desde la transición. Los dos grandes partidos no dejan de dar muestras de agotamiento y las encuestas y los medios vuelven a dar protagonismo al Partido Comunista, porque Podemos es esencialmente el Partido Comunista en versión 2.0. El viraje del PP hacia el centro izquierda, algo indiscutible si se analiza su política de comunicación o su continuismo con la agenda ideológica de ZP, ha desencadenado una radicalización muy grave de la izquierda. Por todo ello, quizá este año electoral sea el más trascendente desde hace décadas, y en este desplazamiento del centro político solo queda por saber quién ocupará el enorme espacio huérfano que queda en la derecha. Conozcamos ahora los demás titulares. Importante operación policial y judicial contra una trama de fraude en el IVA. El dinero defraudado podría ascender a los 40 millones de euros. La estafa al fisco se hacía en la importación de productos electrónicos, informáticos y de telefonía. El gobierno español estudia recurrir las embajadas que Cataluña tiene previsto abrir en Viena y Roma. Palabras del ministro de Exteriores, García Margallo, quien no descarta recurrir toda la ley de acción exterior del gobierno catalán. Un ejecutivo cuyo presidente, Artur Mas, derrocha en planes identitarios, pero arremete contra el Partido Popular. Sap per què, senyora Sánchez Camacho? Perquè a vostès el patiment de la gent segurament els és bastant indiferent. Prosigue el periplo del primer ministro griego, Alexis Tsipras, y su titular de Economía por Europa. Hoy han visitado respectivamente a la Comisión Europea y al presidente del BCE, mientras que el líder heleno se muestra optimista y convencido en llegar a un acuerdo sobre la deuda de su país. El presidente del Banco Central Europeo ha dicho que no se puede reestructurar la deuda griega. Una de cada 2 personas que nace hoy en España tendrá cáncer, es decir, el 50% de los nacimientos. Datos preocupantes, sin duda, que conocemos en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. El investigador Mariano Barbacid se muestra contundente. El cáncer no se erradicará porque es intrínseco al ser humano. Hoy miércoles, en nuestra sección Una cita con la historia, repasaremos el legado del ex primer ministro británico Winston Churchill, de quien estos días se cumplen 50 años de su fallecimiento. Repasaremos todo su legado, destacando su gran talla como estadista, pero también algún que otro punto polémico, como su posicionamiento con los pobres y débiles mentales en Reino Unido. Y en los deportes, Juan Pérez Noya, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, quedan escasamente 40-45 minutos para un partido trascendental que pueda abrir más la brecha entre el Madrid y el Barça.
puede abrir brechas siempre que el Real Madrid gane en este partido ante el Sevilla. En apenas 45 minutos, madridistas y hispalenses juegan el partido de la jornada 16 que se aplazó por el Mundial de Clubes. Actualmente los de Ancelotti sacan un punto al Barça, pero podrían acabar el día a 4 de los azulgrana y a 7 del Atlético de Madrid. Ya conocemos los 11 titulares de ambos equipos, así que en el bloque de deportes ampliaremos información. Revolcón en el panorama político de nuestro país. Según la encuesta del CIS del mes de enero que hoy hemos conocido, Podemos arrebataría al PSOE la segunda posición si hoy se celebrasen elecciones generales. El PP se mantiene como primera fuerza política, pero sigue alejándose de la barrera psicológica del 30% de los votos. Como ven en el gráfico, el partido de Pablo Iglesias se quedaría a 3,4 puntos del de Rajoy. Es la primera vez en la historia democrática que el PSOE cae hasta la tercera posición en cuanto a intención de voto. Izquierda Unida y UPyD serían cuarta y quinta fuerza política, mientras que llama la atención la fuerte irrupción de Ciudadanos, que tendría una estimación de votos superior a los independentistas de CiU y de Esquerra. Tiempo de reacciones. Empezamos con los grandes protagonistas, el PSOE y su tendencia a la baja. Pedro Sánchez ha vuelto a declinar hablar ante los medios de comunicación y se ha limitado a decir a trabajar. Por su parte, el portavoz socialista asegura que la encuesta es una estrategia más del PP para ningunear al PSOE. A trabajar. No hay ninguna inquietud, ningún temor a que se cumpla ese pronóstico. A trabajar. Coincide sospechosamente con la estrategia del Partido Popular, que es ningunear al Partido Socialista, que es el gran adversario político del Partido Popular y el único que le puede sustituir en el Gobierno de España, para confrontarse cuerpo a cuerpo con otras fuerzas políticas. Al Partido Popular no le asusta la irrupción. Afirman que su principal rival es la abstención y no la formación de Pablo Iglesias. Nuestros adversarios no son el Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, PNV, CiU, no. Nuestro adversario es intentar precisamente convencer a aquellos ciudadanos que nos votaron en el 2011 de que valió la pena y conseguir que ellos se sientan protagonistas de este cambio que está sufriendo y que está teniendo el país, ¿no? Afortunadamente de forma positiva, ¿no? Esta es una de las pocas valoraciones que han hecho los líderes de Podemos. Según su número 2, Íñigo Errejón, hay condiciones para hacer irreversible la tendencia del cambio político. Dependemos de nosotros mismos, ha dicho. Desde Izquierda Unida, pese a su inevitable y continua caída, se muestran optimistas y contentos porque dicen la tendencia del CIS confirma que el fin del bipartidismo está cerca. Que hay partido que jugar, que el bipartidismo es evidente, que no va a poder gobernar este país, que el bipartidismo no va a poder en este país ser hegemónico, que lo que vamos a vivir la semana que viene de ese acuerdo PP-PSOE es parte del pasado y no será nunca el futuro, y por tanto a partir de ahí nuestro grupo político está decidido a participar. Ya hemos visto los datos, veamos la evolución de los tres partidos desde un poco antes de las elecciones europeas. Así es, en abril de 2014 el CIS otorgaba al Partido Popular un 31,9% en intención de voto frente al 26,2% que conseguía el Partido Socialista. Aún no había valoración del recién nacido Podemos. Si vemos las curvas, los dos grandes partidos caen en pocos meses y vemos cómo desde julio irrumpe con fuerza el partido de Pablo Iglesias, que a día de hoy se queda a solo 3,4 puntos del Partido Socialista. Con más detalle, si vemos la curva del PSOE, el PSOE se desangra convirtiéndose por primera vez en 35 años en la tercera fuerza política del país en intención de voto. Peor resultado histórico del partido, y es que si vemos desde abril de 2014 pierde varios puntos hasta enero de 2015, en concreto del 26,2 que tenía en ese momento, pues pasa al 22,2% que obtiene hoy. Y si vemos la curva de Podemos, pues el responsable es claro, es Podemos, es Pablo Iglesias. Imparable el ascenso del partido liderado por Iglesias, que consigue posicionarse como principal rival de la derecha, pasando de un 15% que obtenía en julio al 23,9% actual. Adelanta así a los socialistas, a los que ya pisaba los talones en octubre. Hemos querido también ver cómo quedaría el hemiciclo si estos datos fueran los resultados reales de unas elecciones. El Partido Popular obtendría 123 escaños. El Partido Socialista, Podemos, sería la segunda fuerza, con 95 diputados. El PSOE conseguiría 89. Y pasamos ya a CiU, que sería el siguiente que más escaños tendría. Serían 13 escaños. Le seguiría Izquierda Unida con 6. Amaiur y Amaiur y, no se ve bien el gráfico, Esquerra Republicana con 5. 4 UPyD
PSOE y Ciudadanos, sorprende que con el mismo porcentaje que CiU tan solo conseguiría 3 escaños. Y en cuanto a valoración de líderes, vamos a fijarnos, Mariano Rajoy está muy lejos del aprobado. El presidente del Gobierno no gusta, se queda en un 2,24. Pedro Sánchez obtiene una nota ligeramente mejor, con un 3,68. Y el CIS excluye a Pablo Iglesias, a pesar de ser la segunda fuerza política del país, por no ser diputado. Y también, por último, Albert Rivera, del que tampoco tenemos datos del CIS, aunque sea el sexto partido al que más votarán los españoles, por delante de CiU y de Esquerra Republicana de Cataluña. El mundo empresarial no es ajeno a lo que ocurre en el ámbito político. Prueba de ello son las palabras del presidente del BBVA reclamando estabilidad a nuestro país en clara alusión a ¿Podemos? Pues sí, no digo de Podemos, digo que una falta de estabilidad política en nuestro país claramente tira por la borda todo el esfuerzo que han hecho los españoles, familias y empresas en los últimos 3 años, sin duda. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Se fían de esta encuesta? ¿Quién cree que ganará las elecciones? Y lo más importante, ¿quién cree que finalmente va a gobernar en nuestro país a partir de noviembre? El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado este miércoles los datos en relación a las elecciones generales. Según el CIS, Podemos desbancaría al PSOE como segunda fuerza política y el PP ganaría las elecciones. ¿Pero qué creen los ciudadanos? ¿Quién ganará? Pues supongo que el PP. El Partido Socialista. No sé quién va a ganar, Bueno, va a estar un poco equilibrado, pero creo que es probable que gane el PP. La verdad es que no lo sé. El PP, me imagino. Probablemente el Partido Popular, pero con muy poco margen. Yo creo que Podemos. Pues yo me imagino que espero que el PP, pero ahora mismo viendo las circunstancias y cómo están las encuestas, pues Podemos está ahí muy en auge, pero esperemos que no suba. Podemos. Pues tengo unas dudas muy grandes, pero no me gustaría que ganara el PP. ¿Y quién cree que gobernará? Pues eso sí que es muy complicado por decirlo. Pero yo pienso que lo más lógico sería un pacto entre el PP y el PSOE. Podemos y el PSOE va a acabar, vamos, hay riesgo de que acaben haciendo ahí una alianza rara, el PSOE acabará vendiéndose un poco y formando gobierno. En PSOE con Podemos. Que no va a gobernar nadie con mayoría. La crisis del bipartidismo no solo ocurre en nuestro país, también trasciende las fronteras de los Pirineos, ¿no es así, Kiko? Así es, efectivamente, no solo aquí, también en muchas partes de Europa el bipartidismo está seriamente amenazado. La segunda vuelta para elegir a un diputado de la Asamblea francesa ha destapado en el país vecino el fin del llamado Frente Republicano. Era un esquema que habían diseñado los dos grandes partidos para neutralizar al Frente Nacional. El partido de Le Pen, sin embargo, sigue en ascenso y Sarkozy ya no está dispuesto a apoyar a los socialistas para evitarlo. Las encuestas dicen que es probable que sean estos dos políticos, Marine Le Pen y Nicolas Sarkozy, quienes se disputen la presidencia de la República. Es algo que no solo les afecta a nuestros vecinos. De fondo flota un debate muy actual, el modelo de la Unión Europea que está más cuestionado que nunca. Nueva denuncia contra Pablo Iglesias. El sindicato Manos Limpias se ha querellado contra el líder de Podemos por pertenencia a organización criminal. Le acusan de 10 delitos, entre ellos asociación ilícita y delitos contra los derechos de los trabajadores. Todos ellos cometidos a través de su productora. Cuyo nombre es Asociación Cultural Producciones con Mano Izquierda, compañía que usaría como pantalla para diversas y notorias irregularidades, como por ejemplo tener trabajadores no dados de alta en la Seguridad Social. Además, acusan a Iglesias de lucrarse con su programa La Tuerca en dinero en negro procedente de Irán y de Venezuela. Cuando se juntan más de 2 personas para actuaciones presuntamente delictivas. Por lo tanto, de todos los delitos que le imputamos al líder de Podemos, yo creo que quedan perfectamente avalados y contrastados en esta querella, que es una querella que, vuelvo a repetir, se aporta una gran base documental. Gran operación de la agencia tributaria contra una red que presuntamente defraudaba el IVA. El dinero defraudado finalmente puede ascender hasta los 40 millones de euros. Está bautizada como Operación Flash y los implicados serían 11 empresarios españoles que utilizarían sociedades pantalla que operaban en la importación de productos electrónicos como ordenadores, teléfonos y móviles. Al operar dentro de la Unión Europea, estos empresarios se beneficiaban de importantes ventajas fiscales y no pagaban el IVA.
Para intentar dar un poco más de luz a esta operación, hemos contactado con el consejero de Gesta, que se llama Manuel Regal. Señor Regal, ¿cómo calificaría, digamos, la magnitud de este fraude y cómo operaba esta red presuntamente corrupta? Bueno, la magnitud del fraude, aunque parezca importante, no sabemos hasta el final de la investigación en qué quedará. ¿Cómo se operaba? Bueno, pues se utilizan una serie de sociedades interpuestas de tal forma que sea muy difícil seguirle la pista a la operación y seguirle la pista a las diferentes sociedades. Después terminando en lo que se llama una sociedad trucha, que es una sociedad que repercute el IVA, pero no lo ingresa en Hacienda y luego lo que hace es esfumarse. El Gobierno de España está estudiando recurrir la próxima apertura de 2 embajadas que el Gobierno de Cataluña va a abrir en Roma y en Viena. Según el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, estas nuevas delegaciones pueden ir contra la nueva ley española de acción exterior. Margallo cuestiona si las nuevas oficinas son para impulsar el catalán y su cultura, cosa que dice podría hacerse dentro de las embajadas españolas, o si por el contrario son delegaciones para alentar el proceso separatista. El ministro dice no cuestionar la apertura de delegaciones, sino el uso que se hace de ellas. Kiko, ¿a qué se debe tanto afán expansionista del gobierno de Artur Mas? Aunque en Moncloa no se lo crean o no se lo quieran creer, la prioridad de Artur Mas es conseguir la independencia de Cataluña. Toda su estrategia consiste en fortalecer ese frente separatista que concurrirá a las elecciones de otoño, aunque para ello tenga que seguir empobreciendo y enfrentando a la sociedad catalana. Sin duda, la débil respuesta del gobierno de Rajoy ante el referéndum ilegal ha convencido a los separatistas de que sus continuos desafíos al Estado tienen más premio que castigo. Lo cierto es que ahora todo el complejo autonómico de Cataluña está trabajando para la secesión y que desde el Gobierno de España no se hace nada para evitarlo, más allá de ridículas trabas administrativas. Hasta que el catalanismo no recobre la cordura, la única solución pasa por aplicar el artículo 155 y suspender la autonomía catalana. Porque la única forma de defender la soberanía nacional es aplicar las herramientas legales que se han diseñado. Muchas gracias, Kiko. Lo cierto es que con la apertura de estas 2 nuevas embajadas sigue el derroche nacionalista en gastos identitarios y dejan de invertir en lo que denominaríamos gastos sociales. Desde 2011 la Generalitat ha destinado más de 400 millones de euros en gastos identitarios. Los medios de comunicación afines habrían recibido más de 26,3 millones. Las asociaciones culturales vinculadas a la lengua catalana tampoco se quedan atrás, como el caso de Òmnium Cultura, que firmó un convenio con la Generalitat por el que percibiría 1,4 millones. El fomento del deporte catalán costó 1,8 millones en 2013. El jurista para asesorar el proceso soberanista casi medio millón de euros y 13 millones más para celebrar la consulta del 9 de noviembre. Por no hablar del gasto en proyección exterior, la diplomacia catalana cuenta con el mayor presupuesto, que cada año supone un gasto de 32 millones, con 6 embajadas repartidas por el mundo. A pesar de todos estos gastos, el gobierno catalán insiste con el «España nos roba», aunque ha tenido que pedir al Fondo de Liquidez Autonómico unos 41.000 millones y también al Fondo de Pago a Proveedores. Desde que está en el cargo, Mas ha recortado casi 1.600 millones de euros en sanidad, lo que ha producido el cierre de camas y quirófanos, despido de personal y que las listas de espera aumenten entre 5.000 y 6.000 pacientes. Viendo lo que acabamos de ver, la gran cantidad de dinero que el gobierno catalán gasta en temas identitarios y no en gastos sociales, llama la atención que Artur Mas acuse de lo siguiente al Partido Popular. Sap per què, senyora Sánchez Camacho? Perquè a vostès el patiment de la gent segurament els és bastant indiferent. I el que volen és simplement la lluita partidista o política. I com que volen això, senyora Sánchez Camacho, nosaltres també estem bastant orgullosos de no semblar-nos gaire a vostès. Las negociaciones van muy bien. Son palabras del primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, quien hoy se ha mostrado moderadamente optimista en conseguir un nuevo acuerdo con las autoridades europeas para conseguir refinanciar la deuda pública helena. Tsipras se ha reunido con el presidente de la Comisión Europea, con el presidente del Parlamento Europeo y con el presidente de Francia. Todos ellos han abierto la puerta a ser más flexibles con las condiciones de pago, pero no a una quita o a renunciar a la deuda contraída. Pese a ello, Tsipras se muestra muy optimista. I'm very optimistic that we'll try to do our best in order to find a common, viable and mutually acceptable solution for our common future.
I know very well that the history of European Union is a history of disagreements, but in the end of the day, of compromises. Más asuntos de la crónica internacional. Jordania ha respondido con 2 ejecuciones al asesinato hecho público ayer de un ciudadano jordano por parte del ISIS. El rey Abdalá II ha cumplido su promesa de dar, dice, una respuesta firme y decidida a la emisión del vídeo de ayer en el que un ciudadano jordano moría quemado a sangre fría por parte de los terroristas del Estado Islámico. La respuesta, como dices, ha sido ejecutar a los 2 yihadistas que estaban prisioneros en Jordania. Ambos terroristas de nacionalidad iraquí habían perpetrado atentados en ese país y estaban capturados desde el año 2005. La contestación por parte de Jordania se produce como consecuencia de lo que van a ver a continuación. El asesinato a sangre fría de un piloto de una de las peores maneras posibles de las que puede morir un ser humano, quemado vivo. Les avisamos de que lo que van a ver es un contenido muy duro, explícito y que a buen seguro puede herir su sensibilidad. استحالت له النسيان تلقى الرصاص وجاء القصاص فأين المناص. Y lo dejamos aquí. Esta es la sinrazón, lo acaban de ver, del terrorismo islamista, la crueldad humana llevada a su máxima expresión. Hemos emitido el vídeo únicamente para que sepan con el enemigo al que se enfrentan las democracias occidentales y países con raíces cristianas como el nuestro. Es miércoles, es tiempo de nuestra sección Cita con la Historia, con el historiador de cabecera de esta casa, Fernando Paz, a quien ya saludamos. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy nos toca hablar del 50 aniversario del fallecimiento del ex primer ministro británico, Winston Churchill, que murió efectivamente un 24 de enero de hace 50 años, y tiene muchas luces y sombras. Si te parece, vamos con las luces, ¿de acuerdo? Empezamos con lo positivo. ¿Quién fue Churchill y, digamos, en qué época le tocó gobernar? Bueno, Winston Churchill fue un político muy destacado de Gran Bretaña de la primera mitad, grosso modo podemos decir, del siglo XX, que desempeñó varios papeles muy importantes, desde ministro de Interior hasta primer lord del Almirantazgo, y finalmente terminó siendo primer ministro de Gran Bretaña en 2 ocasiones distintas, ¿no? Paz, gran estadista, gran orador, así le describe la historia, la persona que predijo lo que iba a hacer Hitler, el que resistió. Sin duda, ampliamos más. ¿Quieres añadir algo a todos esos adjetivos? ¿Fue exactamente así? ¿Cómo fue la parte positiva de Churchill? Bueno, en la figura de Winston Churchill yo creo que se da cita ese viejo adagio que dice que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Son muchas las sombras de Winston Churchill. Tú citabas hace un momento, Bea, ese reto ante Hitler, ese ser capaz de detener la maquinaria de guerra nazi, y la calificación, de haber avisado acerca del peligro que era Hitler, pero también tiene una frase... Estamos con las luces, ¿eh? Todavía. Luego veremos las sombras. Hagamos un ejercicio de ver la parte positiva. Si estamos con las luces, ciertamente Churchill avisó con antelación acerca, efectivamente, del peligro que representaba el rearme de Alemania en la segunda mitad de los años 30. De eso no cabe la menor de las dudas. Fernando, a día de hoy muchos políticos contemporáneos intentan imitar la figura de Churchill, citan sus frases célebres, le ponen como ejemplo constantemente. ¿A qué crees que se debe? Bueno, Churchill fue un gran orador. Y sin duda ninguna tenía el don de la palabra, y además era un gran orador en sede parlamentaria, y también era un gran orador en los medios de comunicación, que entonces básicamente era la radio, ¿no? Es un hombre que acuñó, que fue capaz de sintetizar en frases muy redondas y muy conseguidas algunas cosas que verdaderamente son difíciles de conseguir, ¿no? Y lógicamente, al representar ese espíritu de resistencia, es muy tentador echar mano siempre de las frases de Churchill. Incluso tiene algunas anécdotas francamente divertidas en los usos más tradicionales del Parlamento británico. ¿Podemos contar alguna? Sí, ahora me pides, en cierta ocasión una señora, ya en la última parte de su mandato, se levantó para decirle, indignada ante lo que estaba proponiendo Winston Churchill, le dijo, si yo fuera su mujer, le pondría veneno en el café por la mañana. Y Churchill le contestó, si yo fuera su marido, me lo bebería.
Bueno, ahora sí, vamos ya con sus tan ansiadas sombras sobre Churchill. Vamos a ver. A día de hoy, ¿cuál era la naturaleza, digamos, ha apuntado usted algo sobre cuál era la naturaleza de su oposición a Hitler? Si es cierto que admiraba a Mussolini, como se ha llegado a decir, y por qué, digamos, también se ha dicho que llegó a entregar media Europa a los comunistas. ¿Qué hay de cierto en todo ello? Bueno, Churchill fue un personaje pues muy poliédrico, ¿no? Con muchas caras, y efectivamente tiene frases de apoyo a Mussolini explícitas cuando dice que si él fuera italiano vestiría la camisa negra de Mussolini, ¿no? Churchill también tiene frases incluso de apoyo a Hitler, ¿no? En cierta ocasión dijo: yo solo pido que si Gran Bretaña algún día pasa por una prueba muy severa, tenga un nombre del temple de Adolf Hitler a su frente. Es decir, que encontramos en Churchill las dos cosas, ¿no? Y efectivamente, en cuanto a lo que apuntas sobre Stalin, pues tres cuartos de lo mismo. Es verdad que Gran Bretaña y el liderazgo de Churchill detuvo, en cierta manera, aunque habría mucho que precisar, pero detuvo la maquinaria de guerra alemana, pero no es menos cierto que si evitó el dominio alemán del continente europeo, también entregó a la Unión Soviética más o menos la misma porción de Europa que de otro modo hubiera caído en manos alemanas, ¿no? Sin embargo, Paz, yo por ejemplo he leído que él tenía un plan, si hubiese ganado las elecciones después de la Segunda Guerra Mundial, para frenar el comunismo también, que tenía un plan para acabar con Stalin. Bueno, ya las posibilidades que tenía Gran Bretaña después de terminada la Segunda Guerra Mundial de detener a Stalin eran verdaderamente mínimas. Es decir, Gran Bretaña era una potencia que entra en la guerra como primera potencia del mundo prácticamente en muchos aspectos, como la flota marítima, las colonias, etcétera, y termina la Segunda Guerra Mundial sin duda ninguna siendo el hermano pobre, el pariente pobre de la Alianza, ¿no? Era muy ambicioso este plan, ¿no? Sí, era un plan que... Lo que pasa es que, si es verdad, si me dejas apuntar, el presidente Roosevelt muere y si no hubiera muerto en abril del 45, hubiera probablemente retirado casi con total seguridad las tropas norteamericanas de Europa. Churchill sí se oponía a eso. Don Fernando, telegráficamente, ¿cuál fue su postura, digamos, acerca de la guerra civil en España y su apoyo no a Franco? Brevemente. Bueno, Churchill lo dijo con toda claridad. Dice, si yo fuera español apoyaría a Franco, pero soy británico y apoyo a la República. Creo que esto sintetiza perfectamente la posición de Churchill y de qué se trataba en la guerra civil española también. Queda claro, sobre todo da gusto ver que ambos, como Beatriz Rojo y Fernando Paz, han estudiado biografías diametralmente opuestas sobre Churchill. Esa es la diversidad de la historia. Muchas gracias, Fernando Paz. Da gusto. Nos vemos el miércoles que viene. Un placer. Más asuntos, porque hoy, como saben, es el Día Mundial contra el Cáncer. Atención el dato que se ha publicado hoy. De cada nacimiento que se produzca hoy en día, 1 de cada 2 va a padecer cáncer en el futuro. 1 de cada 2 personas que nace hoy en España será diagnosticada de cáncer a lo largo de su vida. Hoy, Día Mundial contra el Cáncer, la Reina ha inaugurado como cada año el foro de la Asociación Española contra el Cáncer. Como esa información rigurosa debe ir acompañada de compañía, de comprensión, de cariño, de cuidado. Muchas asociaciones dedican su labor a ayudar a los enfermos y sus familias. GEPAC, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, lo hace normalizando todo lo posible la enfermedad. Otras, como Fundación Estampa, ayudan a las pacientes a restablecer su propia imagen. El programa Ponte Guapa, te sentirás mejor es un programa que ofrece talleres de cuidado de la piel y maquillaje a las mujeres en tratamiento contra el cáncer en hospitales públicos. Esteticistas y maquilladores profesionales guían a las mujeres en los pasos para el cuidado de la piel y maquillaje para que al final ellas se vean más guapas y se sientan mejor. Un mensaje de positivismo que queremos mandar a todos los que luchan contra el cáncer, porque sentirse bien es el mejor comienzo. Qué estupenda soy, ¿no? Qué guapa me siento y además qué valiente, que soy capaz de salir a la calle con medio centímetro de pelo y sintiéndome bien, ¿no? Tiempo ya para los deportes, nos adentramos de lleno. Juanma, hablábamos antes del partido del Madrid que empieza en breve, pero la actualidad deportiva la sigue marcando el Barça y Bartomeu con esa imputación. Con esa imputación y con esas declaraciones que hizo ayer en Barcelona. Habló anoche en WeTV y no dejó indiferente a nadie. ¿Alguna vez han suspendido un examen y le han dicho a sus padres que el profesor les tiene manía? Bien, pues algo así hizo anoche Bartomeu. En el caso del presunto fraude fiscal del que se acusa el Barcelona, el dirigente volvió a negar cualquier irregularidad y repitió que Neymar costó 57,1 millones. Para Bartomeu, los únicos culpables son ciertos poderes del Estado e incluso el Real Madrid. Jo estic convençut que hi ha certs poders de l'Estat doncs, que no els ha agradat o que Neymar vingués al Barça o que el Barça, com a club doncs, català, catalanista... Bueno, pues en el Real Madrid la actualidad es puramente deportiva. En apenas 20 minutos comenzará su partido ante el Sevilla, en el que espera abrir brecha con Barcelona y Atlético de Madrid. Como podemos ver en pantalla, estos son los 11 elegidos por Ancelotti e Unai Emery. Las novedades en los blancos son la entrada de Arbeloa por Carvajal y de Khedira por Illarramendi.
Mientras, Carleto ha decidido rotar de cara al derbi del fin de semana próximo, mientras Emery sale con los culés Deulofeu y Denis Suárez. Recordamos que son canteranos de la Masía. Y hablando de canteranos, Martin Odegaard ha debutado hoy con el Castilla en el amistoso ante el Beijing Yuan. El filial madridista empató a 3 y el noruego dejó varios destellos de calidad en los 60 minutos que jugó con sus nuevos compañeros. Además, el Madrid ha decidido inscribir a Odegaard en Champions, donde vestirá el dorsal 21. Bueno, pues recordamos que en 15 minutos comienza el Real Madrid-Sevilla y un poquito más, a las 9 de la noche. Alonso Caparrós estará con todo su equipo informándonos al detalle de ese partido en Punto Pelota. Mucho más importante ver Punto Pelota que el partido, por Dios, supuesto. Espero que tú lo hagas. Seguro. Beatriz, nos despedimos con una pelea, no sé si de gallos o cómo la podíamos Una pelea calificar. de gatas, más bien. Certamen de belleza, certamen de Miss Amazona, ni siquiera era un certamen nacional. Y miren ustedes lo que ha ocurrido en este certamen de Misses. Vamos a intentar recuperar esas imágenes porque se lo prometimos ayer, a ver si las podemos recuperar, pero si no podemos hablar de nieve también, Gonzalo. Efectivamente, vamos a también intentar despedir este informativo con toda España. Ha amanecido congelada y a mitad del día la estampa era francamente fascinable, pero vamos a intentar